Jueces, capítulo 2, estudiando en esta tarde del 1 al 5 y mirando cómo el Señor habla con Israel. Y como empezamos la semana pasada hablando del pecado, hablando de cómo el pecado nos lleva y nos guía conforme a las pasiones. Y les dije la semana pasada que vamos a pasar un buen tiempo en este libro estudiando el pecado. Y vamos a hablar del pecado mucho, el efecto del pecado, lo que nos hace el pecado. Y va a ser, y no sé cuánto nos va a tardar para terminar el libro de Jueces, pero el libro de Jueces es como una clase doctrinal o de teología en el pecado, porque nos somete en lo que causa el pecado, lo que es el pecado y el resultado de una vida pecaminosa. Y es lo que estudiamos en esta parte, y lo que miramos hoy y lo que vamos a ver hoy va a ser la última vez que vamos a mirar esto, en el sentido de que Israel, después de aquí, la reacción al pecado es una reacción ya muy diferente. Y lo que el Señor aquí les dice, y el juicio de Dios aquí es un juicio, no quiero decir final, pero es un juicio decisivo, es un juicio que el Señor pone. Y en el libro de Romanos, en Romanos 1 nos dice la palabra de Dios, y en Tesalonicenses nos dice la palabra de Dios, que llega el punto donde una persona está viviendo en su mentira, está viviendo en su engaño, está viviendo en lo que ellos piensan es correcto. Y llega el tiempo donde el Señor deja que la persona crea lo que ellos están haciendo es correcto. Y un lugar muy espantoso para un cristiano es llegar a un momento en nuestras vidas donde la palabra de Dios ya no nos habla, donde ya no se mete, ya no entra por los oídos, ya no entra por el corazón, donde leemos la palabra de Dios y en vez de decir, tengo que cambiar, yo no vivo así, yo no pienso esto, tengo que cambiar como yo pienso, es llegar a un lugar donde uno lee la Biblia y dice, ya sé. Y es un lugar espantoso porque es ahí donde para de hablarnos el Señor, es ahí donde para de moverse el Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros somos dejados a nuestra propia voluntad, a nuestra propia sabiduría. Y es un lugar muy espantoso para cualquier persona, pero específicamente una persona que se dice ser cristiana. Y lo que miramos aquí es el Señor les habla a Israel y les dice hasta aquí, decisivamente hasta aquí. Y miramos la reacción de Israel aquí, pero miramos y vamos a ver en las semanas y los meses que vienen cómo empieza a cambiar la reacción de ellos cada vez que caen en pecado. Pero nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos Jueces 2 del 1 al 5 en esta tarde. Nos dice la palabra: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y aquí ofrecieron sacrificio al Señor.
y tomamos nuestro lugar. Y entramos a esta escena, estudiamos cómo ellos se le dan órdenes muy claras, muy estrictas, pero muy claras. No hagan y no tengan comunión con la gente que está ahí. Y cuando leemos Josué 23, y es importante para entender lo que está sucediendo aquí, leer Josué 23, leer Éxodo 23 y leer estos dos capítulos, porque ahí se nos habla de las reglas o de las condiciones que el Señor está poniendo sobre Israel. Y miramos que el Señor les dice, y miramos en el primer capítulo, en el primer versículo de Jueces 1, donde se les dice a ellos que ellos tienen que sacar a los cananitas de esta tierra. Ellos no lo hacen y ahora ellos tienen que asumir la responsabilidad, y eso que leemos aquí. Nos dice, y en Jueces 4 veces vamos a ver que el ángel del Señor se aparece. 4 veces vamos a ver y el ángel del Señor en el lenguaje original es la palabra Yahweh. Y miramos que el Señor se presenta 4 veces en el libro de Jueces a hablar al pueblo de Israel. Y esta es la primera vez, y la primera vez es para darles juicio. Y nos dice que el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, Él viene y Él habla, y Él va a hablar a ellos y les va a dar un mensaje específicamente para esta tierra. Y de la manera que se aplica a nosotros es la manera que nosotros, siendo el pueblo de Dios, a nosotros también se nos dan ordenanzas. Y lo que estamos mirando aquí es que cuando hablamos de la voluntad de Dios y cuando hablamos de esto siempre se hace algo pues muy grande, porque la gente, por ejemplo, dice, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cuanto a dónde debo trabajar, dónde debo de vivir, con quién me caso, cosas así? Y la gente empieza a pensar, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas? No sé lo que Dios quiere de mí. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios también es la obediencia a la palabra de Dios. Que cuando estudiamos lo que es la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios para todos nosotros es que obedezcamos su palabra. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos contra la voluntad de Dios. Nosotros estamos rompiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo que miramos aquí es que Israel está rompiendo, está quebrando la voluntad de Dios para sus vidas. El Señor les dice, yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres. Y esto es lo que el Señor les dice, yo los saqué, yo les he puesto, yo los saqué a ustedes de Egipto y los regresa al Éxodo, los regresa hasta allá. Porque el Señor está recordándoles la historia, el Señor le está recordando quién Él es y por qué Él tiene el poder o la autoridad, más bien, para poder decirles a ellos estas cosas. Porque el Señor es quien los ha sacado, el Señor es quien los ha librado, y porque el Señor es quien los ha librado, Él tiene la autoridad de hacerlo. Y les está recordando del favor que ellos tenían de Dios, que ellos en un tiempo tenían el favor de Dios, sacándoles de Egipto. Y después les dice, yo los saqué y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, recordándoles el favor de Dios completo. Que cuando nosotros estudiamos la razón por qué se nos presenta la palabra de Dios y por qué nosotros seguimos y tenemos que obedecer la palabra de Dios,
En nuestro sentido, en el sentido de ellos, el Señor los libró de Egipto y los trajo a la tierra prometida. Para nosotros, el Señor nos ha librado de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna y nos ha puesto con paz delante del Padre. Y por eso nosotros debemos de vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Porque el domingo, por ejemplo, vamos a tomar la Santa Cena. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, leo los mismos versículos. Y les leo el final de 1 Corintios 11, versículo 26. Dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y yo leo esto una vez al mes. Y una vez al mes lo leo. Y una vez al mes los que llegamos a la iglesia tomamos del pan, tomamos del jugo, y es posible que ya estamos programados en nuestra vida cristiana a tomar de la Santa Cena. Y lo que nosotros decimos y lo que se lee ahí es que nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena estamos proclamando, estamos diciendo: mi vida ya no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece al Señor, mis decisiones le pertenecen al Señor, mis deseos le pertenecen al Señor, mis ambiciones le pertenecen al Señor. Todo lo que es mío, todo lo que era mío, ahora es del Señor. Y nosotros debemos de manejar nuestras vidas de esa manera. Y es como si sería y no estoy diciendo que hagamos esto, pero sería buena práctica empezar todos los días tomando la Santa Cena, para que todos los días al despertarnos, entender, saber, recordarnos, este día le pertenece al Señor. Antes de que yo me levante, antes de que yo vaya al trabajo, a la tienda, a la escuela, donde sea, mi vida le pertenece al Señor. Y todo lo que yo voy a hacer hoy, toda conversación, todo lo que va a pasar en este día le pertenece al Señor. Y tengo que vivir mi vida sabiendo que todas mis decisiones se tienen que hacer conforme al hecho de que mi vida no me pertenece a mí. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces vamos a vivir de una manera que le agrada al Señor. Y el Señor aquí les está recordando esto, les está recordando: yo hice el pacto con ustedes, yo lo saqué, yo tengo poder sobre ustedes, yo tengo responsabilidad sobre ustedes. Y dice el final del 1: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Que les está diciendo: yo puedo traerlos a juicio, yo puedo traerlos y decirles estas cosas, porque es lo que yo he hecho por ustedes. Dice el 2: y en cuanto ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, que es lo que leemos en Josué 23 y en Éxodo 23, donde les dice esta parte: en cuanto a ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. Y les dice: ustedes no han hecho esto, ustedes no han traído y no han cumplido con lo que yo les he dado. Y la segunda cosa que el Señor hace aquí, la primera es les recuerda del favor que el Señor les ha dado. La segunda cosa, les recuerda a ellos de los mandamientos que ellos no han mantenido. Y les recuerda esto porque nuestra relación con Dios está formada y la paz que tenemos con Dios, tenemos paz conforme a la obediencia que tenemos con Dios. No salvación, la salvación es a través de la gracia, y nosotros no hacemos algo para obtener la salvación, porque la salvación es a través de la gracia, por medio de la fe. Ponemos nuestra fe en Cristo, y la fe que ponemos en Cristo, Él nos da la salvación por medio de la gracia. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Lo que nosotros hacemos y la paz que tenemos día tras día, eso se obtiene, eso se mantiene, eso crece conforme a la obediencia.
Cuando el libro de Hebreos nos dice que entremos al trono de la gracia confiadamente, esa confianza se presenta a cada uno de nosotros muy diferentes. Porque si mi obediencia es baja y la obediencia de ustedes es más alta, pues ustedes entran al trono de la gracia pues mucho más confiados que yo. Y cuando nosotros entendemos la diferencia entre estas cosas, podemos entender la razón por qué la experiencia aquí en la tierra entre nosotros es muy diferente. Y es muy diferente no porque Dios ama a algunas personas más que a otras, sino que hay personas que tienen pues más obediencia que otros. Y dependiendo en esa obediencia, pues uno tiene paz. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, por ejemplo, cuando vienen las mujeres y le dicen a Juan y a Pedro que el Señor ha resucitado, que los dos corren hacia la tumba. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro llega y él para la puerta de la cueva, pero Juan llega y entra. Y nos da ese detalle, es muy interesante que nos dé ese detalle, pero parte de eso es porque Juan entra confiado de ver a Cristo porque él no lo traicionó. Él no lo negó 3 veces. Juan, si hay alguien que lo quiere ver al Señor, es Juan. Si hay alguien que no está tan listo para ver a nuestro Señor, es Pedro, porque él, la última vez que lo vio, el Señor lo estaba mirando después de que lo negó 3 veces. Y es por eso que cuando hablamos de la experiencia que tenemos aquí en la tierra, la tenemos conforme a la obediencia que tenemos. Y es por eso que es posible ser cristianos, ser salvados, llegar al cielo y ser completamente miserables en nuestra fe. ¿Me entienden? Es posible, y es posible no porque Dios te odia, no porque Dios ama a esta familia más que a la tuya, sino porque tu obediencia te abre la puerta a la paz que tú vas a tener con nuestro Señor. Entre más obedientes somos a la palabra de Dios, más gozoso vas a ser, más paciente vas a ser, y vas a ser llenado con las cosas del Señor, y vas a poder orarle al Señor por todo, porque tu relación con el Señor se mantiene, no tu salvación, tu relación con Dios se mantiene conforme a la obediencia, y se rompe conforme a la desobediencia. Y es por eso que hay cristianos que les pides que oren y dicen, no, yo no, que ore alguien más. Porque la confianza no está ahí para pedirle a Dios por los alimentos, la confianza no está ahí para pedirle a Dios por lo que sea. Y es por eso que nosotros tenemos que entender esto, y es lo que está sucediendo aquí con Israel. La tercera cosa que miramos aquí es que el Señor se queja de ellos porque ellos no cumplen. Noten el final del versículo 2. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? No me han obedecido, y miren lo que han hecho ustedes. En vez de obedecerme, en vez de seguirme, en vez de hacer lo que yo les he dicho, ¿qué han hecho? Y es esto el precio del pecado. Nosotros, y tenemos este ejemplo muchas veces en la palabra de Dios, y miramos cómo el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aleja de esa paz. El pecado siempre va a hacer eso porque el Señor no puede tener comunión con el pecado. Y es por eso que el Nuevo Testamento nos llama a confesar el pecado, porque cuando hay pecado que no es confesado, interrumpe la paz. Y la paz de Dios se interrumpe no en el sentimiento que sentimos, pero si no tenemos paz con Dios, nunca vamos a leer la Biblia, nunca vamos a orar, nunca vamos a querer pasar tiempo con los hermanos, porque entre menos paz tenemos con Dios, y vamos a mirar esto el domingo, cuando no tenemos paz con Dios, no vamos a tener paz el uno con el otro.
Si yo estoy desobedeciendo al Señor, si yo estoy caminando conforme a la carne, ¿ustedes piensan que yo los voy a querer ver a ustedes? No, porque ustedes son la relación que yo tengo con ustedes y ustedes conmigo es una relación establecida conforme a la fe que tenemos con el Señor. Y cuando yo no tengo paz con nuestro Padre, no puedo tener paz pues con los hijos. Es así de simple. Cuando estamos en pleito con nuestro Padre, los hijos de nuestro Padre nos recuerdan que la paz que yo tengo con Dios, pues no la tengo. Y es por eso que hay gente que se aleja de la iglesia por completo y le echa la culpa a la iglesia y dice, no, la iglesia me hizo esto, la iglesia me hizo esto. Pero no es la iglesia, el problema es que la paz que ellos tenían con Dios pues no está ahí por actos de desobediencia. Porque cuando yo tengo paz con mi Señor y yo estoy caminando conforme a las cosas del Señor, yo cumplo con lo que me dice Primera de Pedro. Y Pedro nos dice que el amor que nos tenemos el uno al otro sea tan grande que pueda cubrir una multitud de pecados. Pero cuando yo no tengo paz con Dios, mi amor no cubre nada de pecados. Y es por eso que tenemos, lo que miramos aquí es que la desobediencia de ellos, el Señor les trae esta queja contra ellos. Y eso les recuerda, la cuarta cosa que miramos aquí, el Señor les recuerda de la advertencia que leemos en Josué 23 y en Éxodo 23. Dice el versículo 3, por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses les serán lazo para ustedes. Y esta es la consecuencia, esto es lo que les dice. Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes. En el libro de Josué, el Señor a través de Josué les dice a Israel, yo voy a sacar a la gente de esta tierra poquito a poquito. Y entre más crezcan ustedes y entre más ustedes se hagan grandes y más establecidos estén, yo voy a sacar a la gente de ahí. Y les dice, pero no hagan tratos con ellos, no hagan arreglos de paz con ellos, no hagan ningún pacto con ellos. Ellos los van a bajar para abajo si ustedes hacen tratos con ellos. Y parte de la advertencia en Josué 23, por ejemplo, el Señor les dice a ellos, si ustedes hacen paz con ellos, yo no los voy a sacar. El Señor nos perdona de nuestros pecados. El Señor nos perdona y nos restaura de toda ofensa que podamos hacer. Lo que el Señor nunca quita y el Señor nunca ha quitado es la consecuencia de todos los pecados. Y nosotros vivimos con esa consecuencia siempre. Pero nosotros tenemos que saber que parte del juicio de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra es la consecuencia. Y nosotros podemos pensar que hay pecados que el Señor nunca ha supido, que hay pecados que el Señor nunca no que Él no sabe, pero que no nos ha juzgado por esos pecados. Pero hay veces que la consecuencia de los pecados que pensamos nosotros, el Señor nunca me castigó por esto, hay veces que las consecuencias no vienen hasta después. Y hay veces que las consecuencias no resultan en ese instante, pero hay veces que vienen años después y sale. O hay veces que la consecuencia es el hecho que nosotros nunca podremos tener esta paz con Dios porque no estamos dispuestos a darle el pecado, confesar el pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que la consecuencia siempre es el resultado, lo que Dios deja que suceda para nuestro castigo. Y es por eso que lo que leemos aquí, el Señor les dice, por lo cual también dije, no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado.
no los voy a sacar, yo no los voy a rescatar, yo no voy a hacer nada. Ellos van a ser espinas en su costado. Y lo que vamos a ver en el libro de Jueces, y ojalá no se cansen, pero lo que vamos a ver, Israel se le manda un juez, ellos siguen al Señor, se muere el juez, ellos regresan a su pecado, claman al Señor, el Señor los rescata, caen en su pecado, y miramos esto una y otra vez. Y la pregunta que se hace, o al menos que uno puede hacer, es, ¿pero por qué el Señor no solamente los rescata completo? ¿Por qué es que el Señor no quita a los cananitas? Y es porque el Señor aquí les está diciendo, yo no lo voy a hacer. Era su trabajo. Nosotros creemos en un Dios que lo puede todo, pero también creemos en un Dios que nos da a nosotros autoridad. En el libro de Juan se nos da una historia donde el Señor llega a donde está Lázaro, y Lázaro ha estado muerto 4 días, nos dice la palabra de Dios. Y el Señor llega y el Señor dice, llévenme a donde está Lázaro. Y llega y el Señor dice, muevan la piedra. Y los hombres van y mueven la piedra, y después nuestro Señor le dice a Lázaro, le llama a Lázaro y dice, Lázaro, sal para afuera. Y es una historia muy interesante y en este aspecto. Si Jesús puede regresarle la vida a un muerto, si Él puede resucitar a una persona muerta, ¿puede Él mover una piedra con su voz? Si Él puede regresar, y porque nos tenemos que preguntar, o al menos yo me pregunté, ¿qué es más difícil? ¿Resucitar a un muerto o mover una piedra? Y yo he movido piedras, no grandísimas, pero yo he movido piedras. Yo nunca he mirado a un muerto resucitar. ¿Qué es más difícil? Pero en eso Jesús no llega a la tumba y le dice a la piedra, piedra, muévete, Lázaro, sal. Él va y dice, muevan la piedra, y le dice a Lázaro que salga. Y miramos, les doy otro ejemplo, en el libro de Hechos miramos que el ángel, Pedro está dormido, le acaban de decir que mañana lo van a matar, y el ángel de Dios baja, el ángel lo levanta, el ángel lo ayuda a caminar, el ángel le rompe las cadenas y le dice a Pedro, levántate. Si el ángel puede romper las cadenas, pues también lo puede levantar, pero le dice, levántate, porque en nuestras vidas como cristianos el Señor da su poder y Él hace lo imposible, pero nos deja a nosotros hacer lo posible, porque esos son los pasos de fe. El Señor pudo mover esa piedra porque le pudo regresar la vida a Lázaro. Y lo que tenemos aquí, el Señor puede deshacerse de los cananeos, pero es lo que les deja a ellos para tener en fe. Y en nuestras vidas, el Señor nos puede santificar así. Nos puede quitar los deseos malos, hacernos perfectos así. Pero parte de los pasos de fe, parte de creer y obedecer y tener fe en el Señor, es de día a día vivir nuestras vidas y practicar nuestra salvación, como nos dice Pablo, con temor y temblor. Porque ¿cómo yo demuestro, como nos dice Santiago, cómo demuestro yo que yo tengo fe? Dice Santiago, yo te demuestro mis obras, y ahí está mi fe. Porque nosotros tenemos que entender que lo imposible que Dios hizo para nosotros es salvarnos, es limpiarnos, rescatarnos de la muerte. Lo posible que nosotros podemos hacer es vivir para Él. Es por eso que el Señor no vivirá para nosotros. El Señor no va a leer nuestras Biblias para nosotros. El Señor no va a orar para nosotros, porque eso lo hacemos nosotros.
Y es por eso que al venir a la salvación, el Señor no nos abre la mente y nos deposita toda la Biblia ahí para que la sepamos sin leerla. Sería bello, qué perfecto sería eso. Pero nos salva y después nos dice, ven y sígueme. Porque esos son los pasos de fe. Esos son lo que nosotros podemos hacer. Y aquí el Señor les dice, no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, porque eso es el pecado. Cuando nosotros dejamos que el pecado esté alrededor de nosotros, el Señor no va a quitar ese pecado porque va a ser como espinas a nuestro costado. Y si nosotros vivimos con consecuencia de pecado, pues es lo que es. Las espinas que al costado y no sé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues eso es la consecuencia del pecado. Y es lo que miramos aquí y eso que hay veces que miramos esto en nuestras vidas. Y es por eso que la advertencia para nosotros es obedecer al Señor. Obedecer, confesar, obedecer, confesar, obedecer y confesar para que no haya eso. Y nos dice el final del 3, y sus dioses se les serán lazo para ustedes. Los dioses serán como una carga. Y lo interesante de Israel es que los dioses paganos de los cananeos, de los hititas, de los jebuseos y de toda esta región, de los filisteos, los dioses les prometían prosperidad, fertilidad, les prometían libertad y les prometían todas estas cosas. Y los israelitas miraron a los dioses y decían, aquí está la libertad, aquí está el gozo. Y es muy similar a lo que miramos hoy en día. Cuando llegamos a lo que se promete, por ejemplo, en iglesias de mala doctrina, es eso, es prosperidad y te prometemos esto y si tú haces esto, lo otro. Y lo que empieza a ser estos dioses falsos se convierten en una carga. El cristiano que obedece a la palabra de Dios encuentra una libertad completa y encuentra, como nos dice Jesús, que Él viene a dar vida y darla en abundancia. Y el cristiano encuentra eso, porque el cristiano ya no es atado, ya no es esclavo a sus pasiones. El cristiano ahora es esclavo, como nos dice Romanos, al Señor. El incrédulo, el cristiano que vive su vida por la riqueza y dice, yo voy a darle a Dios porque yo quiero ser rico y entre más le das, más te da Él y se compra esa mentira, es un esclavo a la promesa falsa del dinero. El cristiano obediente es libre para trabajar y gozarse de su trabajo, porque no está trabajando para obtener una cantidad X, está trabajando para la honra y gloria de Dios. Y son dos aspectos muy diferentes, que la libertad que tenemos nosotros en Cristo es una libertad que nos hace libres de todo lo que traen estos dioses falsos, y es lo que el Señor aquí les dice, que los dioses serán lazo para ellos. El versículo 4 dice, cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y ellos lloraron y lloraron, y es lo triste es que esta es la última vez que ellos actúan así. Porque el llanto es un llanto de reconocer que ellos están mal, pero se queda en llanto. No se convierte en arrepentimiento, no se convierte en una obediencia. Porque noten que el Señor no dice, no voy a estar, el Señor no dice, yo ya no estoy con usted, el Señor dice, yo estoy aquí, yo voy a cumplir mi pacto. Pero ahora yo no los voy a sacar, ustedes los tienen que sacar. Pero lo que tenemos aquí, el Señor dice, cuando termina ellos empiezan a llorar, y dice el 5, y lloraron aquel lugar, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor, y ellos lloran y ofrecen sacrificio, pero es ahí donde queda. Y de aquí en adelante,
Vamos a mirar que Israel va a pecar, va a caer en pecado y van a clamar. No llorar, pero van a clamar. En ciertos lugares van a llorar, pero no va a ser un llanto de aceptar lo que ellos están haciendo. Esta es la última vez, y ya pienso que es la única vez en Jueces donde hay esta reacción. De aquí en adelante, la reacción se hace más y más fría. Cuando nosotros ignoramos el pecado, cuando nosotros tratamos el pecado como una cosa cualquiera, nuestra reacción a ese pecado se convierte en menos y menos y menos. Nuestra confesión se convierte menos. Y entre más nos alejamos de la palabra de Dios y más nos alejamos del Señor, mejores nos hacemos en las obras religiosas. Y nos hacemos como el fariseo, y la historia que nos da el Señor, llega el fariseo, llega el colectador de impuestos. Y nos dice la palabra de Dios que el fariseo llega hasta el frente del templo, de la sinagoga o del templo, y mira hacia el cielo y él se habla a sí mismo. Él ni le está orando al Señor, se está diciendo él mismo: Señor, te doy gracias que yo no soy como este pecador. Y llega el colectador de impuestos y no puede ni mirar al cielo, se está golpeando el pecho y dice: Señor, perdóname porque soy pecador. Entre más nos alejamos del Señor, nuestra confesión ni es confesión, nuestra oración se hace como algo así de que estamos nosotros haciendo por puro show. No es algo que se hace de corazón. Y entre más nos alejamos, nosotros nos vamos a quejar, no porque sabemos que el pecado es malo, no porque sabemos que el pecado ofende a Dios o porque estamos pecando contra Dios, pero nuestra queja va a venir por lo que nos hace el pecado, vivir una vida que no es conveniente. Y hay mucha gente que viene a la iglesia o llega a la iglesia cuando sus vidas se les ponen, cuando no son convenientes para ellos. Cuando reciben una noticia que no les cabe bien y dicen: tengo que buscar de Dios porque esto entró a mi vida y mi vida ya está poquita destrozada, tengo que llegar. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque entre más dejamos que esto crezca, más y más el corazón se hace frío. Y se hace frío a las cosas del Señor hasta que llega el momento donde no hay nada. Y llega la palabra y en vez de recibirla, en vez de aceptarla, en vez de ser transformados por ella, no nos va a tocar, porque el Señor no ha dejado que nosotros vivamos conforme a lo que creemos nosotros que es correcto. Hay que vivir conforme a lo que la palabra dice que es correcto para honrar al Señor y mantener y obedecer su voluntad siempre. Hay que orar.